Traducción de Radio Blast. El título de hoy es Invitación a mi fiesta. Dice el hermano Giuseppe a la hermana Ángela. Segundo de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, dice el Señor, he preparado una fiesta en el cielo para todos ustedes que aman hacer mi voluntad. Amados hijos, mi esposa fiel, por causa de su fidelidad no fingida, a estos van mis promesas, a aquellos que son predestinados. Romanos 8, 28 al 32. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, del 28 al 32. Efesios capítulo 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, de 3 al 5. Continúa el hermano Giuseppe. Será una fiesta en la que ninguno de mis llamados y escogidos querrá faltar. Será maravillosa. Habrá una mesa puesta y en cada puesto tendrá un nombre al cual le fue predestinado. Desafortunadamente, como está escrito, muchos invitados no aceptaron la invitación que yo ofrezco a ellos en este tiempo, que es el tiempo de la decisión, que con el pasar del tiempo acabará. Es un invito que se puede recibir solo ahora, con la mano de la obediencia y a mis comandamientos. Juan 17, del 24 al 25. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Juan 17, del 24 al 25. Continúa el mensaje. Amada esposa, yo, el grande esposo celestial, hice mi parte, mas no se podía hacer. Y ahora, gracias a mi sacrificio, la puerta está abierta en el cielo, y el que me ama con todo el corazón puede entrar y entender las cosas que le deben suceder. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1.
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4, versículo 1. Pero por esa puerta no pueden entrar los tristes creyentes que me aman a medio corazón, que buscan primero el reino de este mundo y sus injusticias. Yo, Jesús, he cumplido para vuestro bien lo que ninguno de ustedes, amados, podría lograr cumplir, pagando por vuestros pecados en el Calvario, y a través de mi muerte y resurrección. Solo yo podía completarlo. Nadie podría perdonar los pecados de todo el mundo. Solo Dios, solo yo. Lo hice y vencí al pecado, la muerte, y ahora estoy vivo otra vez, según el plan de nuestro maravilloso Padre, que lo entregó, decretó para ustedes, los que me aman. Ahora, amada esposa fiel, hay algo para cada uno de ustedes, al cual los he llamado a hacer. Hay una cruz para cada uno de ustedes, como está escrito. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Para todos ustedes hay un pequeño calvario, una prueba, una escalada. No es como el mío, que para ustedes sería insuperable. Pero esto está a vuestro alcance, como está escrito en Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Para todos hay un calvario, aunque si pequeño, es un calvario que superar. Una cruz con vuestro nombre escrito, que ustedes son llamados a llevar. Amados, esta cruz no la deben poner en el suelo, como hace la iglesia de la desobediencia. Apocalipsis 3:14. Sepan que yo he escondido mis premios, mi unción, mi fuerza, mi gozo, mi paz, mi protección, mi guía, mis tesoros y mis bendiciones, las he escondido en esa cruz, con la apariencia de solo sacrificio. Pero los pocos que aceptan de llevarla descubren siempre que mi hombro está siempre junto al de ellos para levantarla. Sí, amados, porque es así que yo separo la buena semilla de la cizaña, los verdaderos hijos de Dios de los falsos y nominales. El que me ama a medio corazón, solo religiosamente, evita mi cruz, la desprecia. Se inventan doctrinas falsas llamadas cristianas. Encuentran excusas para evitar mi cruz a través de doctrinas complacientes, hechas a medida de sus desobediencias, como está escrito. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 2 al 5. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 2 al 5. Y dije claramente, Mateo 10, del 38 al 39. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, del 38 al 39. La verdad es que yo no he eximido a nadie de mi llamada, de llevar su propia cruz todos los días, porque si no, también los dejaría fuera de las bendiciones y premios, porque están todas en mi cruz. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero, como he dicho, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Muchos son los falsos profetas que se esconden en las cuevas de ciertas iglesias, que adulteran mi verdad con sus falsas doctrinas. Falsa prosperidad, la llamada supergracia, ceremonias, rituales, que solo llevan a la destrucción de la puerta ancha. Pero yo les digo, amados, mi cruz no será nunca demasiado pesada de llevar. Y esto es porque cuando alguien decide de llevarla con todo el corazón y no solo con apariencia religiosa, yo les prometo que mi unción bajará sobre ustedes, pero esto no antes de que yo haya probado en fondo si la fidelidad de cada uno es verdadera, no solo de apariencia, porque yo soy el que prueba los corazones. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:27. Yo, Jesús, estoy siempre con ustedes. Nunca los he dejado y no los dejaré jamás. Les prometo que siempre, cada vez que me miren a mí con los ojos del corazón y con el corazón, se cimentarán en mi palabra de verdad. Siempre sentirán mi presencia. Entonces mi cruz, aunque si algunas veces por el ataque del diablo, enfermedad o muerte, será más liviana, más aceptable, y sentirán la presencia de mi gloria, que los desobedientes no pueden conocer. Ahora miren detrás de ustedes. ¿Se acuerdan de las pruebas que han superado? Hablo a mis hijos que caminan por fe y no por vista. Díganme, ¿fueron muy difíciles? ¿Insuperables? ¿Con un diablo demasiado fuerte? No, nunca. Yo, el Señor, no permito nunca que algo en la vuestra vida o en la muerte pueda ser demasiado difícil para ustedes. También
En las peores dificultades yo hago siempre que las pruebas no sean más de lo que ustedes puedan soportar, como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santiago capítulo 5 del 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis oído el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago capítulo 5 del 10 al 11. ¿Se acuerdan cuando el mundo alrededor les decía de ir a diestra o a siniestra? Pero ustedes saben que el mundo que me rechaza es ciego en el espíritu, anda en la oscuridad y no sabe a dónde va. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Porque solo yo soy la verdadera luz del mundo. Sin mí hay solo ceguera, destrucción, muerte y al final infierno, como está escrito en Proverbios capítulo 20, versículo 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Proverbios capítulo 20, versículo 24. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10, 23. Todos pensaban de poder prescindir de la guía de mi palabra y esto de mi unción. Se encuentran ahora separados de mis bendiciones. Fue el caso de Esaú, que dio más importancia a las bendiciones carnales, terrenas, momentáneas, que podía tener inmediatamente, en vez de esperar mis verdaderas bendiciones eternas, como hizo su hermano Jacob. Hebreos 12, del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean condenados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por solo una comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos capítulo 12 del 15 al 17. También amé a Esaú y todavía hoy lo amo, mas tuve que mostrarle en honestidad el mismo desprecio con el cual él había despreciado y deshonrado mi nombre, mi primogenitura, y rechazándome también a mí, su Señor. Por esto está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículo 13. Malaquías capítulo 1, versículo del 2 al 3. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Malaquías capítulo 1, del 2 al 3. Grande será la triste sorpresa cuando llegarán aquí en mi reino
aquellos que ustedes llaman los de la supergracia, cuando verán, como está escrito, mi gracia no cubre en ninguna manera la libertad de desobediencia que tienen ellos a mis comandamientos. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Excepto para aquellos que se arrepienten e inician a producir frutos de cambiamiento, como dice mi embajador en Mateo capítulo 3 del 7 al 9. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Mateo capítulo 3 del 7 al 9. Yo he cumplido la ley del ojo por ojo, y ahora ya se terminó. Pero mis leyes eternas de recoger y cosechar lo que se sembró son y serán siempre válidos, como mi evangelio eterno. Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6 del 7 al 8. Por eso ahora caminen en la luz, cerca de mí, donde no hay miedo ni temor, y encontrarán a mis ángeles con mi protección. Pero ustedes, mis amados, que hacen mi voluntad, de nuevo les digo, habrá fiesta en el cielo, cuando mis ángeles los verán llegar, después que ustedes hayan llevado su propia cruz pacientemente con victoria. Será como cuando se regresa de la guerra heridos, la armadura golpeada, los escudos rotos, las espadas dañadas, por el combatir por mí. Entonces habrán gritos de gozo de parte de mis ángeles, los santos, y todo el reino celestial. Cuántas lágrimas de alegría ustedes derramarán al ver lo que yo he preparado más allá de toda expectativa para todos ustedes, que se conducen como verdadera y fiel esposa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y entonces todos vuestros amados, los que precedieron, correrán a abrazarles, vendrán hacia ustedes con gritos de alegría, sonrientes, y también el Padre y yo mismo lo recibiremos orgullosos, porque mantuvieron la bandera de la palabra, el amor de Dios alto, ondeando por encima de los engaños y de todos los males del enemigo. Ahora, a veces deberán sufrir, tener paciencia, perdonar todo tipo de mal y de injusticia, pero viene el tiempo, dice el Señor, de mi eterna consolación, de exultación, cuando verán la casa celeste que he preparado para ustedes, mi esposa celestial, que me ama y me obedece.
Y como Tomás veía mis heridas, así también se verán sus medallas por su valor, por vuestra obediencia, fidelidad a mi palabra. Y se dirá entonces de mi iglesia fiel: miren cómo fueron obedientes a la palabra de Dios, miren incluso al costo de sus propias vidas. Y estas serán las coronas y autoridad que yo daré a mis siervos fieles, a cada uno de ellos que rechazaron los falsos cristos, sus mentiras, el mundo del enemigo, y que abandonaron todo, y que me han seguido. Ustedes verán el fruto de su fidelidad. Yo lo juré a mí mismo, ¿y no lo haré yo? Como está escrito, Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Fin del mensaje. Bendiciones, queridos hermanos.